En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones que se van a celebrar en Bolivia el próximo 18 de octubre. Elecciones en un contexto de pandemia y de máxima tensión. Para ello me acompañan ya en este estudio tres invitados. Les paso a saludar. Verónica Calvo, politóloga especialista en Bolivia. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Carlos. Contamos también con Sabine Grandadam, jefa de la sección latinoamericana del QGEGA Internacional. Bienvenida, Sabine. Buenos días. Y contamos también con mi compañero de France 24, David Gormezano. Bienvenido, David. Hola, Carlos. Bolivia, elecciones en contexto de pandemia y máxima tensión hoy en Primera Plana. Bueno, pues octubre marca el inicio de un ciclo electoral, un año decisivo para América Latina en el que presidentes y partidos políticos serán puestos a prueba en un contexto inédito, el de la pandemia y la crisis económica. El primero en hacerlo va a ser Bolivia, en tan solo 2 semanas. Unas elecciones, por cierto, que ya fueron pospuestas por la contingencia del coronavirus. Las encuestas dibujan como escenario más probable la celebración de una segunda vuelta entre Luis Arce, ya saben, el candidato del partido del expresidente Evo Morales, y el exmandatario Carlos Mesa. El partido de Morales sale de una grave crisis causada por el derrocamiento del presidente en noviembre del año pasado, un periodo ya de por sí convulso en el país, al que se sumó encima la pandemia. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Correo del Sur. Elecciones. Sube la tensión e invocan a evitar la violencia. Diario El Alteño incide en esta portada en ese miedo a brotes de violencia en Bolivia. Policía y Fuerzas Armadas en alerta máxima ante posibles conflictos. Los Tiempos, más el partido de Morales, amenaza con convulsión social ante sospecha de fraude. Bueno, portadas, como ven, que evocan todas un clima de tensión y de violencia política. Verónica, ¿se temen serios brotes de violencia? Bueno, sí, o sea, hay mucha tensión actualmente en el país. Yo hablaría incluso no solamente de polarización, sino de antagonismo entre los candidatos del MAS y el bloque de oposición. Y claro, las elecciones llegan después de un año muy difícil en Bolivia, de crisis económica, de crisis sanitaria, en el cual muchos sectores muy vulnerables han sido vapuleados por la crisis sanitaria, sobre todo el sector indígena, que es particularmente vulnerable, está geográficamente situados en lugares donde no hay postas sanitarias, donde no hay ninguna infraestructura de salud. Y a esto se suma una gestión pues, bastante deficiente del gobierno de transición, liderado por Yanin Áñez, con escándalos de corrupción también ligados a sobreprecios en la compra de respiradores, de ventiladores. Entonces hay un ambiente en el país tenso. La población se siente, gran parte de la población se siente embaucada por este gobierno, se siente maltratada por todos estos escándalos de corrupción asociados a la crisis y además también por esta postergación de elecciones sucesiva, ¿no? Hace poco ha habido movilizaciones sociales que pedían que, por favor, ya de una vez se diesen las elecciones para que se pueda reanudar con un ciclo, con una gestión a largo plazo que pueda, digamos, encauzar un poco la dirección del país y acotar la crisis económica y social que existe. Ahora volvemos a poner el foco en Bolivia, pero antes vamos a hacer un poco zoom en la región, si me lo permiten, porque Bolivia inaugura un ciclo electoral inédito para América Latina. Luego llegará el plebiscito en Chile y el año entrante un grupo de países también celebra elecciones. La pregunta es, ¿cómo va a influir este contexto de crisis sanitaria y económica en el voto de una región tan desigual como Latinoamérica? ¿Este contexto de crisis aún va a polarizar más las sociedades latinoamericanas, Sabine? Yo creo que eso representa un gran peligro para el curso electoral que se anuncia para el año 2021. Porque encima de la pandemia ya tenemos una situación en América Latina de fragmentación de las opiniones, de los votos, de polarización del discurso político. Ahora, lo que está pasando es que la pandemia ha golpeado muy fuertemente a todos los países de América Latina y lo que pasa es que a pesar de que las medidas urgentes y necesarias han sido tomadas por los gobiernos, eso no ha ayudado.
eso ha empobrecido mucho a las personas que trabajan en el sector informal, a toda la clase trabajadora. Y entonces lo que pasa es que la gente, los ciudadanos están viendo que no ha servido, que estamos en unas crisis económicas muy fuertes. Y el voto, las opiniones fragmentadas van a fragmentarse más. David, ¿van a salir reforzados los extremismos de todos los procesos electorales que tenemos por delante? Bueno, eso lo veremos. Los brasileños van a votar para elecciones locales en pocos días. Los chilenos van a votar también en el referéndum. Y ya en muchos países de la región hay un clima de enfrentamiento ideológico muy, muy fuerte. Y lo que está pasando en Colombia. Y la crisis del COVID no va a suavizar nada. Pero Bolivia empieza con este ciclo y es un test muy importante. Exacto. Porque vamos a ver si este año el proceso electoral va a poder llegar a un resultado, porque todavía los resultados de 2019 son inhabilitados y tenemos que ver si hay un ganador en esa elección, en primera vuelta o en segunda vuelta. Sabine. Si yo puedo añadir algo en el ámbito de América Latina para el año que viene, yo creo que podrían surgir más líderes populistas que tengan un discurso como presentándose como alternativa a lo que han hecho los gobiernos, al fracaso, entre comillas, supuesto o real de los gobiernos. Y eso es un peligro como lo podemos ver ya en América Latina. Esos líderes populistas que se presentan como una salvación para el pueblo. Como si ya tuviéramos pocos, pues nada, algunos más con la pandemia. Bolivia, volvemos al caso de Bolivia en concreto, porque los candidatos, lo comentaba antes David, bueno, los candidatos se han comprometido en un principio a respetar lo que salga de las urnas, Verónica. ¿Hay garantías o hasta qué punto existen garantías para los resultados? Bueno, las garantías que existen por ahora es, primero, la palabra de los candidatos. Todos se han comprometido a respetar el resultado que saliese de las urnas. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral completamente renovado, a la cabeza del cual se encuentra un personaje que tiene índices de credibilidad, Salvador Romero Vallivian, que tiene una larga trayectoria en procesos electorales, tiene una expertise, ya fue director de la Corte Nacional Electoral boliviana, o sea, es alguien bastante comprometido en los procesos democráticos y en hacer llegar la posibilidad del voto a lugares muy recónditos del país, muy alejados geográficamente, o sea, con dificultades para acceder al voto y con falta de infraestructuras. Entonces, por ese lado, tengo entendido, o sea, parece que el Tribunal Supremo Electoral es una garantía. Es una garantía. Por otro lado, bueno, también están los veedores internacionales, es decir, creo que hay ciertas garantías para pensar que no se va a repetir lo que vivimos el año pasado. Sí, a esto se puede añadir la necesidad también de que todos los candidatos de todas las fuerzas políticas llamen a su electorado a respetar hasta el último minuto el conteo oficial de resultados, que es lo que desgraciadamente no se hizo el año pasado, ¿no? Empezaron a haber declaraciones públicas de la OEA, de candidatos, mucho antes de que se diese el resultado oficial. Entonces, esperamos que todos los candidatos tengan una declaración pública en la cual llamen a sus diferentes bases electorales a respetar, esto es muy importante, el conteo hasta el final de resultados, ¿no? Sería importante porque si además del contexto de pandemia nos enroscamos en otra espiral de violencia y bueno, puede ser terrorífico para un país como Bolivia. David, ahora mismo los sondeos muestran un escenario de balotaje, el candidato del partido de Evo Morales sigue a la cabeza, pero hay un evidente desgaste en el MAS. ¿A qué se debe ese desgaste? Y te preguntaría también, Luis Arce no tiene el carisma que tenía Evo Morales y a partir de ahí hay que... Bueno, Luis Arce es el arquitecto del milagro económico boliviano de los 13 años de gestión del MAS. Él fue ministro de Economía durante los 3 mandatos de Evo Morales y es un personaje que puede atraer la clase media, una parte de la clase media boliviana, urbana,
que votó a Evo Morales. No son solamente las clases, los campesinos y la clase obrera boliviana que votó a Evo Morales. Él atrayó un electorado más centrista, podríamos decir. Entonces creo que Luis Arce es el candidato centrista dentro del MAS, que para permitir una adhesión. Replanteo la pregunta al revés. Al ser tan centrista, Luis Arce puede tener más problemas de conexión con clases populares e indígenas, a donde sí que Evo Morales llegaba con facilidad. Como candidato a vicepresidente, Luis Arce tiene a David Choquehuanca, que es un gran intelectual aymara, y el MAS tiene un vínculo muy profundo con los sectores indígenas, los sectores campesinos. La clave es poder atraer un electorado más urbano también. Y la combinación de David Choquehuanca y Luis Arce me parece una combinación para atraer un electorado diverso. Y también la clave es segunda vuelta o no. De momento los sondeos apuntan a ello. Hay encuestas que dan Luis Arce con arriba del 40% y con 10 puntos de vantaje sobre Carlos Mesa. En este caso, Luis Arce sería electo en primera vuelta. Y si hay segunda vuelta, yo dudo mucho de la posibilidad del MAS de volver al poder. Porque te pregunto, Sabine, ¿habría una todas contra el MAS, todos contra el partido de Morales, una especie de coalición enfrente? Sí, yo pienso que, bueno, no sé lo que puede pasar, pero por lo menos el lado más derechista de Carlos Mesa y aún más ultraderechista de Camacho, personalmente, lo que temo es que si sale de las urnas el candidato Mesa, que haya una coalición más tarde entre todos los lados de la derecha. Ese es el escenario que yo temo y no solamente por verlo personalmente o observarlo personalmente, pero hace poco leí un comentario, una columna del New York Times en español de un politólogo boliviano que dice que se puede acercar en Bolivia un nuevo régimen militar si ese tipo de coalición sucediera. Y por eso en ese artículo está defendiendo precisamente el hecho de que gane Luis Arce, no tanto porque es el MAS y por tener un lado izquierdista, pero diciendo que Arce es, claro, no es una personalidad como Morales, populista, es una persona más moderada. Que polarizaría menos la sociedad. Que polarizaría menos y que puede conciliar todos los aspectos. En unos instantes respondemos a lo que estaba comentando Sabine y a vuelta de pausa también les quiero preguntar la influencia de la pandemia en estas elecciones. Enseguida volvemos. Se trata de un conflicto de difícil solución. Armenia reivindica el derecho a la autodeterminación de la población de Nagorno-Karabaj y la respalda con su propio ejército, mientras que Azerbaiyán considera a Karabaj parte de su territorio y exige la salida de lo que considera fuerzas de ocupación. Un callejón sin salida que intenta resolver el presidente ruso Vladimir Putin, convocando aquí en Moscú a los ministros de Exteriores de ambas partes, Azerbaiyán y Armenia, con el objetivo de conseguir por lo menos un alto el fuego que permita a ambos bandos intercambiar los cadáveres de los soldados caídos durante los últimos días, que se cuentan por cientos, y también intercambiar algunos prisioneros de guerra. Ambas partes se acusan mutuamente de haber iniciado esta escalada bélica en la que están utilizando no solo artillería, sino también aviación y misiles que están destruyendo muchas zonas civiles a ambos lados de la línea de combate.
Se empieza a allanar el camino para poner fin a la guerra de Libia. Los representantes de los dos gobiernos rivales han llegado a un nuevo acuerdo tras las últimas reuniones que han tenido lugar aquí en Marruecos. La delegación del Consejo de Estado, el Senado, que es el Senado de la parte oeste del conflicto, reconocida por la ONU, y la delegación del Parlamento de Tobruk, la parte este del conflicto, han llegado a un acuerdo sobre los criterios para la futura asignación de puestos de soberanía. Y este acuerdo llega después de que se celebrara otra reunión en Egipto, donde las partes pactaron una desescalada de la violencia. Cabe recordar que Libia se encuentra sumida en el caos y la guerra desde que en 2011 la OTAN contribuyera a la victoria rebelde sobre la dictadura de Gaddafi. Con el tiempo, el conflicto se convirtió en una guerra multinacional librada a manos de milicias locales y ejércitos y mercenarios extranjeros. Ahora, casi una década después, se espera poder unificar las conversaciones de paz con el reconocimiento de la comunidad internacional y tratar de empezar a poner fin a una guerra que ha costado miles de vidas y que ha obligado a millones de personas a desplazarse o refugiarse en otros países. Cuando estamos a menos de 6 meses de cumplirse 10 años de la guerra en Siria, la situación del hambre y la pobreza se encuentra en su momento más crítico. Según la Organización Mundial de los Alimentos, 9.3 millones de sirios se encuentran en inseguridad alimentaria y 2.2 más podrían estarlo en los próximos meses como consecuencia de muchas razones. Una de ellas es la crisis económica por la que atraviesa el país, agudizada por las sanciones impuestas al gobierno, la crisis económica del Líbano, que es un pulmón para la economía local, y el COVID-19. Esto hace que un mercado, por ejemplo, valga 23 veces más que costaba antes de la guerra. Pero no solamente es una cuestión económica. El hambre y la pobreza han sido utilizadas como arma de guerra, no solamente por el gobierno, sino también por los grupos rebeldes, y actualmente incluso para muchas organizaciones internacionales es muy complicado y hay que negociar mucho antes de poder entrar estos alimentos y darlos a la población más vulnerable. Descubre las historias de la gente con nuestros reporteros por todo el planeta. Nuestros periodistas van donde ocurre la noticia. Cada semana, Reporteros le trae una historia inédita. No se lo pierda. Acompáñenos en Reporteros cada semana por France 24 y france24.com. Continuamos aquí en Primera Plana, hoy analizando las elecciones de Bolivia del próximo 18 de octubre. Lo hacemos con mis compañeros periodistas Sabine Grandadami y David Gormezano y la politóloga Verónica Calvo. Verónica, ¿qué peso tiene en la campaña electoral la gestión de la pandemia? ¿Es un tema que es prioritario? Bueno, sí, en la medida que evidentemente está generando una crisis económica que va a tener, a la cual vamos a tener que darle una solución, ¿no? Y ha tenido una influencia en el sentido de que al ver la gestión tan desastrosa que se ha hecho de la crisis sanitaria, por ejemplo, el candidato Mesa ha adaptado un poco su discurso de campaña en el sentido de enfatizar la importancia de la salud, de los cuidados, de que lo fundamental es que se garantice una cobertura sanitaria. Entonces, ha orientado un poco en ese sentido los discursos de campaña, y por el otro lado el MAS también lo está orientando un poco a la necesidad de que vuelva el milagroso Arce para encauzar el desarrollo, para paliar la crisis económica. Se queja mucho de que le han destrozado sus logros, ¿no? Y que tiene que, su discurso un poco de campaña es decir, tengo que volver a reencauzar y a ocuparme de mi obra, ¿no? Que la están desmontando. Entonces, por la crisis económica que ha generado la pandemia, evidentemente el debate que se impone un poco es ese, el modelo de desarrollo y el modelo social que se va a generar a partir de, o sea, del que va a ser responsable el próximo presidente. Luego, mucho hemos hablado en las últimas semanas de las quemas, del problema de Bolivia se quema. ¿Qué peso tiene este tema en la campaña? En realidad, si por algo no destacó, yo creo, la gestión de Morales, fue precisamente por el tema ecológico. Eso fue un punto débil de la gestión de Evo Morales, y en particular al final de su último mandato. A pesar de hablar de la Pachamama. Sí. Se puede hablar de la Pachamama. Y también apoyar a unos sectores en el oriente boliviano, que era muy importante para
para el MAS y también para conseguir la paz en el país, porque el oriente boliviano siempre fue muy conflictivo con el gobierno de Evo Morales. Y autorizar quemas permitió al gobierno y a Evo Morales acomodarse un poco con los terratenientes del oriente. Pero en términos ecológicos fue un desastre total. Y ahora este gobierno interino pensó erradicar el MAS del escenario político con la caída de Evo Morales. Eso no sucedió. Hay el tema del COVID, pero que postergó las elecciones y de una manera reforzó el MAS. Y yo creo que este gobierno interino está enfrente de algo que nunca había previsto, que el MAS está en posición de volver al poder, a la presidencia, gracias a la crisis económica, gracias a la crisis sanitaria, y que se mantuvo un nivel de institucionalidad después de los eventos del año pasado, con una asamblea legislativa donde los miembros del MAS todavía están y participaron de una manera en la gestión política durante este año muy rara. Pero el gobierno interino piensa que había una vía muy larga que podían presentar diferentes candidatos, porque el MAS está fuera del paisaje, y no pasó así. Y no pasó así. Sabine, ¿querías añadir algo más? No pasó así, pero a la vez hubo un punto débil en la imagen del MAS, que fueron los bloqueos que hicieron hace unos 2 meses, creo, los bloqueos de carreteras, impidiendo que llegaran a las ciudades los respiradores, el oxígeno, y eso tuvo una influencia muy negativa sobre la imagen del MAS. Menos mal que precisamente después se hayan recuperado porque hay campaña y que en la campaña tienen argumentos. La presidenta interina, Jeanine Áñez, renunció a su candidatura, pues a poco de los comicios, para frenar, dice, el impulso del MAS. ¿Qué impacto ha tenido esta renuncia en la campaña, Verónica? Bueno, el hecho de que Jeanine Áñez se baje de la carrera tiene como principal, digamos, fenómeno el arrastre de su voto hacia los candidatos Mesa y Camacho, más a Mesa que a Camacho, y también, digamos que hace más bloque, ¿no? Hace más bloque en la oposición, hay menos candidatos, se ve más claramente cuáles son los que van a llegar, los que llegarían con más posibilidades, y a los pequeños candidatos como a Chi y a Quiroga también les roba un poco, la salida de Áñez les roba un poquito de voto al clarificarse la escena. Es decir, que esta intención de voto que se iba a Chi y a Quiroga parece que se va decantando más hacia los candidatos Mesa y Camacho. Y, pues clarifica un poco la figura, ¿no? Clarifica un poco la contienda entre quiénes se van a dar, entre 3 candidatos principalmente. Y a partir de todo esto que estamos hablando y tras un año tan convulso como el que ha vivido Bolivia, hay un asunto que no me gustaría pasar por alto, que es el tema de la desafección, de la desconfianza como ambiente general instalado en el país. No sé, ¿esto se palpa allí, esa desafección? No sé, me parece que la elección lleva una tensión muy fuerte del país y que la cuestión de los dos, el MAS como Carlos Mesa, como Fernando Camacho, pueden aceptar una derrota. Creo que esto es en todas las cabezas, que después de todo lo que pasó, si los dos pueden reconocer una derrota de su partido. Los analistas ven como probable que en los comicios se dé el fenómeno del llamado voto útil, como ocurrió en 2019, cuando muchos líderes políticos convocaron a votar por Mesa para evitar el triunfo del MAS. ¿Este escenario es plausible esta vez, Verónica? El voto útil, sí, por supuesto, claro. Llamar al voto útil para frenar al MAS. Sí, además Mesa ya lo ha dicho creo que fue ayer o antes de ayer, que
tenía pensado a lo mejor proponer alianzas, es decir, sí, el voto útil va a ser muy determinante si se pasa a una segunda vuelta, si se pasa al balotaje. Y luego está cómo reconstruir. Claro, el próximo presidente tendrá el reto de reconstruir una sociedad muy polarizada, sea el que sea de los dos. Va a tener un trabajo por delante ingente, David. Sí, bueno, es el camino que va a seguir Bolivia en los próximos meses va a ser escrutinado por toda Latinoamérica y más allá. Cómo volver a una normalización del clima político, esto lo vamos a ver. Y el tema muy clave es la economía y el proceso electoral. Si el proceso electoral está limpio, transparente y aceptado por una fracción larga de las fuerzas políticas en Bolivia, eso va a permitir un camino político más fácil por el país en los próximos meses. Si el día después de la primera vuelta nadie está de acuerdo con el proceso electoral, eso puede ser tremendo. Entonces hay un problema grave. Sí, si me permites añadir, sí, hay algo que se juega que es fundamental en las elecciones que se van a dar ahora, es la credibilidad de las instituciones, que es algo que es fundamental en una sociedad, ¿no? Que puedas tener garantías de unas elecciones limpias. Pero también, bueno, lo que se está viendo es que si Arce es el primer candidato, la gente en Bolivia, la sociedad, le da una importancia a la democracia como procedimiento, pero también le da mucha importancia a la democracia como en su concepción sustancial, como justicia social, como redistribución. Entonces, es tan importante que se garantice la credibilidad de las instituciones como que el futuro presidente también pueda generar espacios de representación para todos los sectores y que pueda garantizar una justicia social como digamos, en la mejor tradición del gobierno anterior, digamos, ¿no? De redistribución del ingreso, con un montón de desafíos a nivel de desarrollo, porque no se puede negar las preguntas a nivel medioambiental que existen en Bolivia, ¿no? Las quemas, las hidroeléctricas, la industrialización del litio, la explotación del litio y los organismos genéticamente modificados también que están empezando a ingresar en el país con la soya, el modelo agroindustrial, se van a seguir quemando y plantando. En fin, hay muchos desafíos que el gobierno de Evo Morales no ha querido ver, ha abandonado un poco la primera promesa de respeto medioambiental y de madre tierra. Entonces, voy a hablar de eso, del gobierno de Evo Morales en estos últimos minutos, porque dice Carlos Mesa que cuando Evo Morales llegó al poder en 2006 hubo desde fuera de Bolivia una imagen disfrazada, dice él, de la realidad del país, con un velo de simpatía para el entonces presidente al inicio de su mandato. Os pregunto, ¿tenemos ya suficientes elementos para poder establecer un legado justo de lo que hizo y lo que no hizo Morales? ¿Sabin? ¿Podemos tener suficientes elementos? Por lo menos tenemos datos en cuanto a la economía y al éxito económico de sus mandatos y precisamente relacionados con la gestión de Arce como ministro de Economía. Cierto que los datos indican... Tema cultural también. Y culturales. Sí. Pero en cuanto a la economía, Bolivia logró reducir la pobreza de, creo que cerca de 30%. Un tercio, sí. De un tercio. Y bueno, logró un aumento anual, una ascensión anual del PIB, de como 6 a 7%, lo que no se ve, incluso en la última década. Entonces, yo creo que tenemos que ver también el legado en cuanto a, con relación a cuántos beneficios han tenido los bolivianos en materia económica, de bienestar, de protección, de salud y de políticas nacionales que, como decías, Verónica, de redistribución de los ingresos. Pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado. Nos quedamos ya sin tiempo. Estaremos muy atentos a lo que pase en Bolivia el 18 de octubre. Y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.